Bienvenidos nuevamente un viernes más a este su programa Better Human, Better World. El día de hoy tenemos un programa padrísimo, puesto que creo que las personas que lo puedan escuchar, ya sea en este live o en la retransmisión, eh, se van a poder dar cuenta de que hoy en día estamos pues viviendo muy diferente, estamos viviendo muy apresurados a, 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 a los cambios y justamente por estar viviendo de esa manera no nos estamos dando cuenta y no nos estamos tomando el tiempo para poder en primera instancia saber escuchar, poder escuchar. Es por eso que el día de hoy tenemos este tema, el tema se llama el arte de aceptar. Y no nada más aceptarme a mí mismo, sino aceptar a las demás personas, aceptar a mis hijos, aceptar a mis empleados, aceptar a mi pareja. Y no hablo de una aceptación física, hablo de eh, una aceptación moral, una aceptación emocional, porque muchas veces eh, creemos o damos por sentado que ellos deben de saber las cosas tal cual yo las pienso, tal cual yo las hago y tal cual yo las sé, y no es así. Creemos que ellos deben de pensar de la misma manera en la que yo estoy pensando, en la que yo pienso y creo, y no es así. Entonces, es por eso el tema del día de hoy, el arte de aceptar. Y bueno, para empezar, pues quiero darle la bienvenida a Francisco Granados, nuestro psicólogo de cabecera y amigo ya de muchos aquí. Bienvenido, Francisco. Hola, muy buenas noches a todos los que me están escuchando. Es un gusto volver a estar con ustedes un viernes más con un tema interesante más y espero que pues les resulte útil el conocimiento que vamos a compartir el día de hoy. Así es, el día de hoy también venimos a aprender, como lo hemos estado viniendo haciendo cada viernes, aprendiendo un nuevo tema, y pues qué mejor si les sirve a ustedes y después que nos ayuden a poderlo compartir, ya saben, en la página de YouTube y Facebook, Idealmente Radio. Pues bueno, adentrándonos al tema, Francisco, yo quiero empezar con una anécdota personal. Fíjate que cuando trabajaba en los restaurantes, eh, en una ocasión, no recuerdo el motivo, pero regañé a una vendedora. La vendedora fue y se quejó con mi supervisor, con mi distrital, y me dice, me habla el supervisor y me dice, oye Manuel, ¿por qué la regañas de esa manera? Este, y le digo, señor, es que yo van varias veces que hablo con esta persona del mismo tema, de la misma manera, y no me hace caso, no entiende. Y lo que él me dijo fue algo muy sabio. Me dice, ¿sabes qué? El hecho de que tú digas las cosas y las expongas no quiere decir que tienes que recibir la respuesta que tú crees que es la correcta. Recuerda que ellos también tienen un pensamiento propio, recuerda que ellos son, vamos, un universo propio, ellos son su propio universo y tú eres otro universo. Entonces no esperes que la respuesta sea la que tú quieres. Muchas ocasiones la respuesta va a ser otra y entonces tendrás que trabajar para poder llegar al mismo objetivo. Y viene a colación puesto que, mira, hoy en día existe esa falta de tolerancia, esa falta de empatía, eh, y bueno, este, pues eso es lo que está pasando en estos días en el mundo, en nuestra sociedad. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de cómo podemos hacer nosotros cuando alguien nos dice que no. ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué nos da ansiedad? ¿Por qué nos enojamos? Hacemos berrinches incluso. El por qué. ¿De dónde viene? Y si viene desde nuestra infancia, ¿cómo poder nosotros empezar a educar a nuestros hijos en ese sentido?
Bien, pues para responder tu pregunta vamos a comenzar por definir qué es lo que significa aceptar. Ujú. Aceptar significa asumir con el debido respeto, con dignidad y también con amor la realidad de otra persona. Sí. Quiere decir que nosotros asumimos que la otra persona no piensa o no necesariamente tiene que pensar ni sentir ni actuar como yo considero que es correcto, porque tiene una realidad completamente distinta a la que yo estoy proyectando o a la que yo estoy viviendo. Entonces, cuando yo acepto a una persona, no le hago un favor. Cuando yo acepto a una persona, le estoy dando una manifestación de amor, de tolerancia, de paciencia, de respeto y estoy reconociendo su dignidad como persona única e irrepetible. Cuando nosotros asumimos la aceptación como una realidad a la cual todos tenemos derecho, pues entonces disminuyen en gran medida los conflictos que podemos tener por las diferencias de pensamiento, de cultura, de afectos, diferentes circunstancias que hay momentos en que podrían separar a los seres humanos. Y aquí vamos a lo que mencionabas en la segunda parte de la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decir que no? Cuando nosotros evidentemente no aceptamos, lo que estamos haciendo son varios movimientos a nivel interno. El primero es que no estamos utilizando una función interna que se llama constancia de realidad. La constancia de realidad es una función interna a nivel psicológico que me permite percibir la realidad externa, la que compartimos todos, pero también me permite percibir la realidad que el otro está viviendo y en consecuencia también me permite actuar con empatía, con tolerancia y con paciencia frente a las actitudes de una persona. Es una primera función que yo necesito. Pero resulta que cuando no acepto esta realidad externa, pues esa función me está fallando. Segundo movimiento interno, los mecanismos de defensa. Hay mecanismos de defensa que se llaman primarios. Los mecanismos de defensa primarios son los primeros cuatro que nosotros desarrollamos en las primeras etapas de la infancia, en donde también debe existir una separación entre la parte egocéntrica de nuestra persona y la parte yoica de nuestra persona. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La parte egocéntrica de nuestra persona va a demandar siempre satisfacción, independientemente de cuáles sean las circunstancias, independientemente de las capacidades de las personas a quienes les demandemos esa satisfacción de nuestras necesidades o nuestros deseos, eso no importa. La parte egocéntrica siempre se va a poner por encima de los demás. La parte yoica, que es la parte consciente de nuestra persona, pues es la que va a poder desarrollar el respeto, la dignidad, la empatía, una serie de valores y herramientas internas que nos van a ayudar para convivir con las otras personas de manera respetuosa. Entonces, hay que establecer una diferencia entre la parte egocéntrica de nuestra persona, que es la que, pues cuando se coloca, pues siempre tiene razón, pocas veces se equivoca, eh, tiene la mayor experiencia, no necesita el consejo de nadie, podríamos decir que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todos son inexpertos, ignorantes, menos la persona, evidentemente. Porque Ok, perdón, podríamos decir entonces que la persona o el egocentrismo es esa parte de de buscar nuestra satisfacción personal a toda costa, ¿no? Y la así, parte yoica yoica de yo, es, ajá, es la parte consciente de la persona. así es.
Correcto. En, en términos generales y para fines prácticos, hagan de cuenta que nosotros tenemos que dividir nuestra psique en una parte infantil y en una parte adulta, ¿no? Ujú. Entonces la parte infantil, si ustedes observan a los niños cuando van creciendo entre los 2 años y los 4 años, pues el niño no considera como personas individuales a las otras personas que están a su alrededor, sino se sirve de ellas para satisfacer sus necesidades. En psicología se dice que son como una extensión simbólica de sí mismo, porque no existe una separación entre el yo del otro y el yo que yo tengo cuando soy niño en esas edades. Cuando el niño empieza a cumplir los 4 años, desarrolla otra función interna que es la capacidad de juicio y los procesos de pensamiento. El juicio le va a servir precisamente para lograr un discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo en cuanto a su comportamiento con los demás. El egocéntrico, como se quedó en la parte primaria de su psicología, no tiene juicio, no establece un discernimiento ni tampoco establece una separación entre su persona y las otras personas. Sencillamente es una extensión, ¿no? Se sirve de las personas para lograr sus propios objetivos sin considerar los objetivos individuales. No considera a la otra persona ni como persona ni tampoco sus necesidades. Por eso a estas personas con estas características les cuesta mucho trabajo recibir un no por respuesta. Y si no somos personas con estas características, pues por lo menos cuando a nosotros empezamos a detectar que nos cuesta mucho trabajo el hecho de aceptar, asumir, entender, comprender, no quiero, no puedo, no lo sé, no entiendo, estamos en la parte egocéntrica de nuestra persona, la que no admite, ¿sí? Que no se satisfaga mi necesidad. Ok, Francisco, una pregunta. ¿Por qué hoy en día nos encontramos cada vez más con personas egocéntricas y cada vez menos esa persona guiónica? O sea, ¿por qué cada vez las personas, eh, por qué no se salen de su egocentrismo? Se supone que es una parte en donde tú, conforme vas creciendo, vas tomando eh, responsabilidad de ti, se supone que vas dejando el egocentrismo, vas tratando de calmarlo y no actuar pues de manera egocéntrica, de no actuar bajo esos impulsos, sino que actuar con mayor conciencia cada vez. Porque hoy en día hay cada vez menos eso. Ok, fíjate. En tu lámina dice, la aceptación es hacer las paces con tu realidad, comprender que todo tiene un sentido, entregarte a fluir con los cambios, no es resignación ni conformismo, es asumir tu interno compromiso de abrirte al amor, a lo que la vida te entrega. La persona egocéntrica tiene esa necesidad de satisfacer sus necesidades bajo cualquier precio y también ejercer control sobre las circunstancias, contrario a la aceptación que dice, a ver, no es conformismo, sino asumir tu interno compromiso de abrirte al amor. Pues el egocéntrico no tiene amor. Es hacer las paces con tu realidad. Al egocéntrico su realidad no le gusta. Comprender que todo tiene un sentido. Como el egocéntrico no reflexiona por qué le pasan las cosas y hacia dónde va, pues entonces no le encuentra un propósito. Entregarte a fluir con los cambios, pues menos, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esta cuestión cada vez más? Porque yo creo, desde mi apreciación clínica y psicológica, que se han entendido mucho, muy mal, tres conceptos que son muy importantes para el desarrollo psicológico del ser humano.
El primero es el autoestima. O sea, nosotros confundimos autoestima, que es el sano aprecio que debemos tener hacia nuestra persona, con el asunto de que nadie me puede corregir, nadie me puede criticar, nadie me puede, vamos, yo soy súper mega valiosa, pero desde la parte egocéntrica, no consciente. Por eso nadie me puede corregir, nadie me puede decir nada, nadie puede, hablar contrario a lo que yo digo. Se ha entendido mal lo que es el autoestima. El otro concepto que se ha entendido mal es el amor propio. Y que nosotros ya hablamos que primero es el amor propio y luego es el autoestima, ¿no? Si no te amas, no te puedes apreciar. Entonces es un concepto que se ha entendido muy, muy mal, el amor propio. Y el último concepto que se ha entendido mal y que ha provocado todo esto es la dignidad. La dignidad se ha asociado con, o se practica negativamente con el asunto de la vanidad, la soberbia, nuestra falta de humildad para reconocer nuestros errores, nuestra falta de humanidad para tratar a las personas. Nos ponemos de una manera superior a los otros, porque valemos mucho, entonces haz de cuenta que yo valgo mucho, entonces todos los que están por debajo de mí son menos. Esos tres conceptos son los que se han entendido mal y entonces, por eso es que tenemos problemas en el ejercicio de los otros valores porque pues no hay conciencia, no hay juicio, no hay una autocrítica al respecto de mi conducta cuando yo estoy en la parte egocéntrica y por ende pues no acepto el no. Ok, sin embargo, por ejemplo, yo como padre, ¿qué podría hacer con mis hijos para empezar a ayudarlos a que tengan esa aceptación y a esa tolerancia de la frustración? Porque mira, en muchas ocasiones me pasó que cuando son muy pequeños y empiezan a jugar contigo, sea un juego de mesa, sea fútbol, sea lo que tú quieras, Uh-huh. se frustran cuando pierden, hacen rabietas. Entonces, ¿cómo pudiese yo ayudarlos a aceptar que en la vida se tiene que ganar, se tiene que perder, que en la vida hay dos vertientes? Pues precisamente lo que tenemos que hacer es trabajar su constancia de realidad, es decir, distinguir lo que es la realidad externa e interna de lo que es la fantasía. ¿Qué es un juego de mesa para nosotros? Una fantasía, sí, no es una realidad. Exacto. Es decir, nosotros cuando jugamos, por ejemplo, el turista mundial, ¿no? Ganamos dinero, adquirimos propiedades, hacemos viajes, ponemos hoteles, casitas, etcétera. Todo forma parte de una fantasía. ¿Cuál es el propósito de el juego? Pues obviamente divertirse con ese juego. Entonces aquí tenemos que trabajar esa constancia de realidad. Nosotros vamos a jugar, ¿sí? Habrá quien gane y habrá quien pierda, no pasa nada. Ese es el segundo paso, manejarle, como tú bien decías, la dualidad de la vida, ¿sí? Porque cuando tú solamente te quedas en un extremo, por ejemplo, el alumno que siempre saca 10 y el día que reprueba, pues es fatal para él, ¿no? Porque nunca ha experimentado esa experiencia, valga la redundancia. Entonces aquí la cuestión son tres puntos: la constancia de realidad y trabajar esa forma en cómo él piensa o cómo procesa la información. No, pues es que yo tengo que ganar porque los tengo que vencer, no sé qué, ¿no? Ya cuando está manejando ese discurso, ya te está dando a entender cuáles son sus intenciones, que no son divertirse, son otras. Pues cuando tú las detectas como papá, pues las contrarrestas diciendo, pues aquí todos somos iguales, tenemos todos la misma oportunidad, conforme te puede ganar tu hermano, te puedo ganar yo o nos puedes ganar tú, aquí hay tres posibilidades. Y, y si acaso el niño pierde, pues
era el riesgo que podíamos nosotros correr, este, precisamente, ¿no? Perder, te tocó perder, no pasa nada, es una experiencia, puedes, manejar una segunda ronda, una revancha, etcétera. Aquí el punto es que tú le vayas quitando la carga emocional que el niño le da al hecho de perder o al hecho de ganar, ¿no? Si gana, qué bueno, está muy bien, eres muy inteligente. Si pierdes lo mismo, eres muy inteligente, pero en este caso te tocó vivir perder, ¿no? No pasa nada, a todos nos sucede. Y de esta manera tú vas a ir este, manejando su tolerancia a la frustración. Le estás enviando el mensaje al niño de que no siempre las cosas suceden como él quisiera o como él quiere. Pues estábamos nosotros hablando de que la parte egocéntrica de la persona es la que impide que aceptemos la realidad, ¿no? Ujú. Y también estábamos hablando de la parte adulta, de la parte yoica, y estábamos también hablando de que a los niños se les tiene que fomentar la tolerancia a la frustración a través de la práctica de la dualidad de la vida. La dualidad de la vida es el sí, el no, el bien o el mal, todo lo que represente un extremo para que el niño obviamente no se quede solamente con una sola respuesta. Porque ese es el punto aquí. Los niños no tienen tolerancia a la frustración porque no hay esa práctica de que el niño experimente de vez en cuando algún fracaso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algún sinsabor en la vida, algún desaguisado, alguna experiencia en cierto modo negativa, porque los padres de hoy, y no quiero decir que sean todos, pero sí me he encontrado algunos, con la justificación de que pues yo no quiero que el niño sufra lo que yo sufrí, como si nosotros hubiéramos sufrido algo indecible, ¿no? Algo terrible, algo inenarrable. ¿Y cuáles son nuestros sufrimientos? Pues no me compraban pelota, no me compraban juguetes, no me dejaban salir a jugar, o sea, cosas verdaderamente infantiles. Y ¿cómo te pudiera explicar? Este, insulsas, ¿no? O sea, de que dices, bueno, o sea, no puede ser. Yo tuve un paciente hace muchísimos años que me decía que ya teniendo como cuarenta y tantos, 45, casi 50, la experiencia más feliz de su vida fue cuando se compró una pelota del estilo de Kiko, porque siempre se la pidió desde niño a su papá y nunca se la quiso comprar. Y entonces, él creció con esa falta. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a medir cuáles son las faltas que verdaderamente merecen la pena y la importancia que tienen. ¿Si me explico? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, perder a un ser querido que no tener una pelota en la infancia, por ejemplo, ¿no? Y todo eso, Sí. y todo eso depende de cómo nosotros dimensionemos la realidad. Nosotros no aceptamos la realidad porque no la dimensionamos como debe de ser, no la juzgamos como corresponde, no tenemos ese discernimiento en cuanto a decir, bueno, el niño se va a traumar porque no le voy a comprar cacahuates, ¿no? O no es lo mismo decir, bueno, el niño se va a traumar porque estamos en un ambiente de guerra, no tenemos comida, están los soldados afuera, eso sí merece la pena poner atención. Pero si el niño resulta que no se comió cacahuates un día, el mundo no se le va a acabar. Todo viene desde el discernimiento, desde la forma en cómo nosotros interpretamos la realidad que estamos viviendo. Y si la interpretamos como algo injusto, como algo que no merecemos, como algo que está fuera de nuestro control, es cuando está operando nuestro egocentrismo. Porque una persona egocéntrica inconscientemente quiere tener el control de todo, absolutamente de todo. Entonces por eso se pelea con su realidad, se pelea con las personas, se pelea con los amigos, se pelea con el ambiente, con los animales, con todo, porque no está de acuerdo absolutamente con nada. Entonces, independientemente de la circunstancia que nosotros acabamos de escuchar hace unos momentos,
una persona egocéntrica no tiene empatía, no tiene un juicio adecuado, no tiene un discernimiento, no tiene una constancia de realidad correcta, eh, no hay una no hay un nivel de paciencia, la virtud de la paciencia, la capacidad para sufrir las adversidades de la vida. ¿Cómo le enseñan los padres a los niños a afrontar las adversidades de la vida? Generalmente lo hacen diciéndoles a los niños que el dolor es malo, el sufrimiento es negativo, nadie tiene por qué hacerte sufrir, tú no mereces lo que estás viviendo, sin discernir, sin reflexionar si las circunstancias van a ayudar al niño verdaderamente a crecer o no. Porque ese es el punto aquí. Por eso nos cuesta mucho trabajo que nos digan que no, porque cuando no nos detenemos un poco, por ejemplo, si el niño comete una falta en la escuela, yo he escuchado a mis sobrinos decirme, es que el maestro ya no nos puede castigar porque si lo castigan lo meten a la cárcel, ¿no? Porque está faltando a nuestros derechos humanos. Y yo digo, ¿y las sanciones entonces que ayudan al niño a tener límites, a pensar en el otro, a tener empatía, a tener consideración, a tener amor al prójimo, a tener dominio de sí mismo, de su persona, a tener un sentido de responsabilidad saludable, sano? No estamos nosotros diciendo que cuando al niño se le sancione, se le castigue o se le maltrate de una forma violenta, ¿sí? Lo que estamos diciendo es concientizar al niño de que algunas de sus acciones no son correctas y hay un mundo de diferencia entre ayudarle al niño a concientizarse de sus acciones, de sus sentimientos, de sus actitudes, y maltratarlo, ofenderlo, agredirlo, humillarlo. Ajá. Esas son proyecciones muchas veces de los propios padres. Entonces los padres tienen que revisar desde dónde están educando y criando a sus hijos, desde la parte egocéntrica, en donde yo asumo a mis hijos los educo yo y nadie los tiene que corregir, como antes sucedía con los niños de la vieja escuela, que se encontraban a un adulto y aunque no fuera su tío, no fuera su padre o su madre, si el adulto veía que estaba cometiendo un acto incorrecto, lo corregía. Así Pero, sucedía. sí, pero hoy falta toda esa parte de tolerancia. Hoy en día, si un adulto ajeno a tu familia le llama la atención a tu hijo, uy, tú saltas como defendiéndolo, como si Claro, le hubiera dicho alguna grosería o como si lo estuviera maltratando. Entonces, claro. desde nosotros como padres nos hace falta esa parte de ser tolerante, consciente y asumir nuestra responsabilidad como padres. Ahora bien, yo quiero preguntar, Francisco, ¿cómo le hacemos si yo como padre estoy eh, trabajando en mis hijos con estos valores que nos acabas de mencionar ante el mundo, que hoy mis hijos se van a enfrentar a otros tipos de niños, a otro tipo de educación, a otros niños que quizás no tienen eh, esa misma Idiosincrasia. educación? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo yo les digo los hago que se relacionen con ese tipo de hijos? Porque los hijos te van a preguntar, ¿por qué yo sí y ellos no? Yo le diría, si estuviera en el lugar de los padres, dos cosas que son muy importantes. Uno de los valores importantes para tu vida, hijito, es la fidelidad a ti mismo. Y otro de los valores importantes para ti, hijito, es el respeto a la vida de otros. No te compares tú con nadie más, ni tampoco traiciones tus convicciones. Si estas convicciones evidentemente son buenas, son útiles y te nutren, ¿sí?
para que tú no entres en conflicto. Si tu compañerito quiere andar de pelos necios y pelos azules y X o Y, pues es su bronca, tú no tienes nada que ver. Ajá. Ahora, preguntábamos el asunto de la tolerancia. Para trabajar nosotros la tolerancia, primero tenemos que identificar cuál es nuestro síntoma. Y para que una persona sea intolerante necesita ser impulsiva, de procesos de pensamiento concreto, es decir, con incapacidad para ver más allá, reflexionar sobre las circunstancias, las situaciones, como sucede en la negación, ajá, y tiene que tener una falta en el control de sus impulsos. Por eso nosotros somos intolerantes. ¿Por qué sucede? Porque hay una idea de referencia, ¿sí? En donde cualquier referente de autoridad es malo. Es decir, el hecho de que a ti haya una persona que te diga, ¿sabes qué, Francisco? Pues está mal que te desveles porque resulta que te va a hacer daño a tu organismo. Yo te recomendaría que no te desvelaras, que mejor te durmieras temprano. ¿Cómo lo interpreta mi parte egocéntrica? Es que ya se... Como una orden. No, como una intromisión. ¿Y es una intromisión? A tu vida, ¿sí? No, no es una intromisión, es un consejo. Ah, no, sí, pero mi inconsciente lo interpreta de esa manera. ¿Por qué te metes conmigo? Así es, por eso te estaba diciendo yo, desde mi parte egocéntrica, cómo lo interpreto, como una intromisión, como una ofensa, como una agresión, como un maltrato, porque hay que tomar en cuenta que las redes sociales, los medios de comunicación impresos y demás, nos han hecho pensar eso. Que cuando se corrige genuinamente a una persona, se le está maltratando, se le está agrediendo, se le está invadiendo su privacidad, ¿no? Su libertad se le está coartando. Y cuando tú distorsionas estos valores y estas palabras y los asumes como te lo dicen afuera, pues tenemos problemas como los que tú mencionas. Padres intolerantes que cuando ven que sus hijos son corregidos, asumen que están siendo maltratados, que están siendo agredidos, y entonces se van sobre el profesor, se van sobre el vecino, se van sobre el marido, se van sobre cualquiera, porque están proyectando su herida emocional, ¿sí me explico? Claro. Entonces, para trabajar yo mi tolerancia, primero tengo que darme cuenta cuál es el motivo que prende mi mecha, ¿no? O sea, ¿por qué pierdo la paciencia tan fácilmente? En qué circunstancias, en qué momentos. Y luego hay un elemento importante que es trabajar el ciclo de la violencia. Nosotros ahorita estamos en una crisis de salud mental impresionante. Se los digo yo que trabajo todos los días con pacientes así, ¿no? En donde dices, bueno, ¿dónde quedaron estos valores? Pues resulta que ya se diluyeron porque es más fácil manejar al pueblo cuando no tiene bases sólidas. Cuando yo le digo lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar, cómo tiene que sentir, cómo tiene que actuar. Y desafortunadamente las personas no se dan cuenta de esta alienación que están haciendo con las personas. Así se le llama, alienación. Es robar la voluntad de las personas para imponer la mía. Eso es la alienación. Entonces, a nivel global, lo que están haciendo con nosotros, vendiéndonos la idea de que corregir a tu hijo, ninguna persona tiene el derecho a hacerlo, sino solamente tú. Pero yo me pregunto, ¿y la salud la salud mental de los padres ya se la cuestionaron? ¿Por qué tenemos nosotros casos como el caso de una maestra que que corrigió a un niño por una pequeña falta y llegó el papá y la amenazó con un arma en plena escuela y la amenazó con meterla a la cárcel porque nadie puede maltratar al niño
cuando digo, a ver, vamos a investigar primero cuál fue el contexto de todo lo que ocurrió, por qué la maestra se ve obligada a hacer eso, como antes sucedía. Cuando nosotros llegábamos a nuestra casa y le decíamos a nuestros padres, papá, el maestro me castigó y me puso mis orejitas, ¿tu papá qué contestaba? Por algo ha de ser, ¿qué habrás hecho? Pero fíjate que desde ahí teníamos nosotros que tomar una responsabilidad, porque bien como niño le podías decir al papá o bien no le decías, pero si no le decías, había consecuencias. Que iba peor. Ajá. Es que por eso te digo, el sentido de responsabilidad de los padres, ¿dónde está? ¿Qué estamos haciendo nosotros con los niños? ¿Qué hacemos con nosotros mismos? ¿Cómo asumimos el que una persona, nosotros como adultos, nos diga no quiero, no acepto, no me gusta, no entiendo? ¿Qué hacemos con ese no? Y generalmente reaccionamos a veces peor que los niños pequeños. Y hacemos infinidad de cosas sencillamente porque a nosotros nos enseñaron que nadie puede ir en contra de nosotros. Esa es la idea de referencia. Es decir, hijita, cuando tú te cases, no dejes que tu marido te mande. No dejes que tu marido te diga cómo tienes que ser, cómo tienes que actuar, cómo tienes que pensar, sentir. Y yo digo, a ver, hay una enorme diferencia entre la violencia doméstica y la disciplina en una casa, el compromiso en una pareja, si me explico, el sentido de responsabilidad que debemos tener, los papeles que debemos jugar. Entonces todo eso ya está diluido en nuestra sociedad, porque se supone, por lo que yo entiendo, ¿sí?, que es más fácil controlar a un pueblo zombie que a uno pensante. Claro. Y seguimos pensando en ese sentido desde el egocentrismo. Exacto. O sea, lo que sucede con las personas es que crecen en el cuerpo, pero no crecen emocionalmente. Emocionalmente seguimos actuando como niños. Por eso hay personas, varones, que siguen siendo niños, o sea, que se siguen comportando como tal. ¿Y qué es lo que nos dicen en los medios de comunicación? Deja que viva tu niño interior. Y ahí va la gente. Ay, este es mi niño interior. Y entonces si un baquetón de 45 años se quiere poner un trajecito de Peter Pan, aunque ya esté panzón, no importa. Sí, está actuando su niño interior. Esas actitudes infantiloides incapacitan al adulto para tomar decisiones, para ejercer disciplina, para que sea constante, para que sea comprometido, para que resuelva problemas, para que tenga discernimiento, para que tome decisiones. Imagínate cuántas pérdidas nada más con el eslogan de deja que viva tu niño interior. Sí, pero, o sea, no está mal que dejes que viva tu niño interior. Está mal el hecho de que dejes que gobierne ese niño interior. Es que tú dime dónde está el niño interior. Es que como tal no existe un niño interior. Como tal eres tú mismo con pensamientos infantiles. Entonces, que viva o que no viva el niño interior. Yo digo que no viva. Quizás Mira, en ocasiones pudiésemos. lo que la gente llama niño interior se refiere a cualidades que puede ejercitar un adulto, como la creatividad, las habilidades para el juego, actitudes que en psicología se llaman regresiones, pero las regresiones están a mi favor,
Por ejemplo, Ujú. si yo me pongo a jugar con un niño a los policías y ladrones, pues para adaptarme a la realidad del niño, yo voy a hablar como niño y voy a actuar como niño y voy a disfrutar del juego con el niño. Ajá. Sí, Pero termina el juego y yo vuelvo a ser Francisco. Ya no soy el comandante. Ajá. En la fantasía del niño yo puedo ser el comandante, el ladrón, el delincuente, lo que sea. Pero cuando termina el juego, yo vuelvo a ser adulto. Y aquí el asunto es que la sociedad ha entrado en un juego eterno, me explico. No hay límite. claro. O sea, no hay límite. O sea, es algo que yo he mencionado muchísimas veces y disculpen compañeras, pero lo tengo que volver a decir. Nace una niña y cuando la presentan los padres, ¿qué dicen? ¡Ay, nació la princesita de la casa! Y la tratan como tal. Entonces, cuando esa princesota, cuando esa baquetona, cuando esa bebota, ¿han visto ustedes al personaje de Toy Story que es el bebote? Ujú. Es un bebesote grandote, ¿no? Que está súper grandote. Ah, bueno, pues así, pero en adulto. Imagínense. Entonces, lo que llaman el niño interior es esa capacidad para el disfrute de la vida. Otros valores que nosotros como adultos no debemos perder, como esa creatividad, esa ingenuidad, esa inocencia, esa capacidad para la invención, para el disfrute, para el gozo, para la alegría. A eso se refiere el niño interior, porque un niño se le asocia con esas cualidades, positivamente hablando. Correcto. Ajá, entonces, cuando, cuando al adulto se le dice que viva su niño interior desde los medios de comunicación y desde afuera, lo que se le está haciendo es condicionarlo para que no crezca, para que no decida, para que va a dar problemas, y es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Sí, por eso desde un principio yo les decía, la aceptación no nada más es con las demás personas, es con uno mismo. Y como Claro, bien nos dice aquí en la lámina, es hacer las paces con tu realidad. Y así como es, bien nos dices ahorita, en un juego me pongo en una realidad ficticia para así, poder compartir. Cuando termine el juego, entonces vuelvo a la realidad, a mi realidad, a la realidad que estamos viviendo ahorita y no quedarnos ahí estancados. exacto, porque aquí el asunto es que nosotros nos quedamos estancados. No aceptamos, por ejemplo, el sufrimiento, no aceptamos nosotros realidades como el sufrimiento, las adversidades, las circunstancias negativas. No las aceptamos como parte de la Del, vida. sí, claro. Lo acabamos de ver ahorita. No aceptamos, por ejemplo, con todo respeto, la realidad de la muerte. Y que bien lo hemos dicho en otros programas, hasta el sufrimiento, hasta ese dolor tiene una enseñanza. Claro. Y efectivamente tienes que vivir tu proceso para poderte dar cuenta de Así, cuál es la enseñanza, qué vino a enseñarme esa situación. así es, pero si resulta, por ejemplo, que me corrigen a mi hijo en la escuela y en lugar de yo primero preguntarle al niño qué pasó, después analizar lo que pasó y después reforzar la autoridad del profesor, lo que hago es delante del niño no nada más minimizar al profesor, que es lo de menos, sino humillarlo, maltratarlo, mancillarlo, ofenderlo. Fíjate, Eso es la falta de tolerancia. ¿Por qué? Porque entendemos que mancillar, ofender, maltratar, humillar a una persona es defender nuestro derecho. Y eso no es cierto. O sea, hace falta una educación en cuanto a ver cómo estás entendiendo tú los conceptos, las palabras o todo lo que te llega de la realidad. Porque la neta, cuando tú lo pones en práctica, o sea, yo lo que veo en los pacientes, yo digo, a ver.
¿Cuáles son los conceptos que tú tienes? Porque en nada se parece a lo sano. Es que estoy defendiendo a mi hijo. No, no estás defendiendo a tu hijo, estás agrediendo a una persona y le estás enseñando a tu niño a que haga lo mismo. Eso es lo que estás Sí, haciendo realmente. claro, fíjate que algo más que no que he notado, Francisco, es que nos da miedo entablar una conversación para poder quizás entender a la otra persona, tener esa empatía, tanto en todos niveles, tanto como padre con hijo, como hermanos, como amigos, como pareja. En muchas ocasiones, con tal de evitarte problemas, no tienes esa conversación incómoda con esa persona. Y por eso también nos cuesta aceptar cuando nos dicen que no, cuando nos llega una respuesta, como lo decía al principio, que yo no quería escuchar. Una respuesta diferente a la que yo pensaba que tú me tenías que dar. Claro. Nos falta esa parte de comunicación. Ujú. Fíjate que cuando las personas tienen problemas como los que tú mencionas, algún desacuerdo, alguna diferencia por la razón que sea, yo les digo, a ver, el problema se hace más grande porque de entrada yo asumo el problema como algo personal, como si fuera un ataque, como si fuera una ofensa. Ajá. Entonces, cuando yo tengo un problema con un vecino y lo asumo como personal, como un ataque, como una ofensa, lo que hago es alimentar mi ego. Y entonces mi cabeza empieza a decir, no te dejes, Francisco, dale con todo y ni lo escuches. Es un abusivo, es esto, y empieza a trabajar tu ardilla. ¿Sale? Entonces, como dice el dicho, ya no importa quién te la hizo, sino quién te la pague. O sea, ya llevas tu cabeza tan enredada en pensamientos que ya ni siquiera escuchas. Entonces, aprendemos a dividir. Uno es el problema y otro es la persona. O por lo menos es lo que yo hago y es lo que a mí me funciona. Es decir, yo puedo tener un problema contigo por X o Y razón. Y entonces yo digo, a ver, ¿quién es la persona? Pues Manuel es mi amigo, lo quiero mucho, me cae muy bien, es muy inteligente. Empiezo a enumerar tus cualidades. Ok, eso lo preservo. Ajá. Ajá. Y no niego mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? La realidad es que él y yo estamos teniendo un conflicto. Pero no es un ataque hacia mi persona, es una diferencia de pensamiento. Ajá. Que es válida. Entonces, para solucionar el problema, tenemos dos caminos. O vemos en nuestro modo de pensar cuáles son los puntos en los que tú y yo congeniamos para resolver el conflicto, que es buscar el bien común. Ajá. O decimos, no, ¿sabes qué? Yo creo que estamos ante realidades muy diferentes. Mejor nos respetamos y nos llevamos bien, ¿va? Claro. Y Pero se les... es esa parte de querer dialogar, de querer cambiar, aceptar las cosas y querer arreglar la situación. La parte del ganar, ganar en todos ámbitos, en los negocios, con la familia, con tus hijos, con tu pareja, en todos ámbitos se utiliza esa negociación, esas ganas y esa comunicación que hoy en día nos hace falta. Mira, más que negociación es una conciliación, porque en la negociación uno gana y el otro pierde. Uno se somete y el otro se impone, y entonces como que la cosa desde mi punto de vista pues sigue desequilibrada porque uno tiene más poder sobre el otro, ¿no? Ujú. Y de lo que se trata en el asunto es de que los dos quedemos contentos. Entonces lo mejor es conciliar. Y hay un punto clave aquí. Cuando nosotros no aceptamos, seguimos en la parte ególatra de nuestra persona.
Seguimos razonando desde el subconsciente, seguimos razonando desde la parte infantil. Hay personas que son adultas pero tienen el síndrome del Peter Pan, ¿no? Que se sienten merecedoras absolutamente de todo, que no quieren asumir responsabilidades de nada y que generalmente se la pasan poniéndole la velita a cualquiera menos a ellos, ¿no? Entonces, mientras no cambies tú tu chip de decir, a ver, yo no soy solamente víctima, quizá podría yo haber provocado esta situación también con mis propias actitudes. Cuando tú te pones en ese punto, ya estamos del otro lado. Entonces sí puede haber diálogo, porque no nada más hay voluntad, sino también hay conciencia de que no todo depende del otro, también depende de mí. Ajá. Por eso yo te decía, antes de que haya diálogo, antes de que haya ese nivel de conciencia, tienes que darte cuenta quién o qué gobierna tus decisiones, gobierna tus afectos, gobierna tu mente, tu cabecita. Porque mientras tú no lo identifiques, pues vas a seguir pensando que tú tienes toda la razón y no es así. Eso es una parte que a nosotros nos cuesta mucho trabajo aceptar. Yo también me equivoco, puede que mis apreciaciones no sean las correctas, puede que yo me falte conocimiento. O sea, son situaciones que nosotros no aceptamos porque asumimos que aceptarlas es aceptar que tenemos una carencia, aceptar que no lo podemos todo, aceptar que necesitamos ayuda, aceptar que tenemos algún conflicto, vamos, que tenemos que trabajar en algo. Y la sociedad nos ha llevado a la búsqueda del perfeccionismo, a la búsqueda de una persona ideal. Entonces lo que nos duele es renunciar a ese ideal. Por eso decimos, no, yo no puedo aceptar que esto me esté pasando porque mi concepto de éxito, pues tiene que ver con salud, dinero y amor, ¿no? Por ejemplo. O sea, todo parte de qué es lo que tú le metes a tu cabecita. Como sucedía con una persona que yo conozco que me comparó con otro psicólogo y me dijo, es que yo lo veo a él y tiene su cuenta en el banco, tiene casa propia, tiene su coche, tiene dinero. Y tú mírate cómo estás. No tienes coche, no tienes casa, no tienes dinero, no hay cuenta en el banco y no te ve intenciones de sobresalir. Y entonces yo le contesté, pues todo depende desde donde quieras medir tu éxito. Claro. Y tu éxito lo mides desde tu ego, pues tienes razón, soy un fracasado. Porque yo para poder alimentar mi ego tengo que ponerme por encima de los otros. Eso es el ego. Uh-huh. Estoy por encima de los otros. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy en mi parte yoica, yo me hago cargo de mi persona, satisfago mis necesidades, soy autónomo, soy independiente, soy seguro de mí mismo, fortalezco mi autoestima, tengo amor propio, tengo empatía, discernimiento, buen juicio, dominio de mis pasiones, dirían en la iglesia, y entonces no hay nada que me sacuda, porque el poder de decisión lo tengo yo. Entonces, como decía hace ratito la compañera, ¿no? Es que a mí me da miedo que me vean con lástima. ¿Quién está respondiendo en ese momento? ¿El yo o el ego? El ego. Así es. Y muchas veces nosotros tenemos que revisar quién responde por nosotros. Fíjate, dice, aceptar la realidad es reconocer lo que te lleva a tener emociones displacenteras. Hacerte cargo, como yo les acabo de decir. Soy responsable de mí mismo. Nadie más tiene dominio sobre mis emociones, sino solamente yo. 2. Identificar tus emociones y lo que te quieren decir. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me siento alegre?
¿Por qué tengo ansiedad, como le decías a la compañera hace rato? ¿Y por qué me pasa lo que me pasa? Y generalmente lo que hacemos es victimizarnos, ¿no? Es que me siento triste porque resulta que Manuelito no me compró mi hamburguesa que tanto quería. Tú dices, ¿y por eso te vas a echar a perder tu día? Sí, claro. ¿No? Y dice, bueno, incrementa tu tolerancia a sentir. Este punto es muy importante porque nosotros estamos en este momento bombardeados por el sentimiento. Es decir, fluye con tus emociones, vive intensamente, siente, 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 siente. Entonces, cuando queremos una pareja, yo les pregunto a las personas que quieren pareja y me dicen, es que quiero una persona que me haga sentir amada, que me haga sentir querida, que me haga sentir protegida, que me haga sentir valorada, que me haga sentir... ¿Cuál es el verbo dominante? Sentir, 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 sentir. ¿Qué hay de fondo? Búsqueda del placer, 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 placer. ¿Quién domina? El ego. Es decir, yo no quiero una pareja para compartir, para conocerla, para platicar, para crecer, para elaborar un plan de vida. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo. Entonces les digo a las parejitas, pues entonces, ¿cómo va a funcionar aquí la relación? Si tú eres experta en pedir, pero eres bien marra para dar, ¿no? O sea, no te escucho decir, y yo voy a poner, y yo voy a dar, y yo voy a hacer, y no. Entonces no me sorprende que haya personas que no tengan pareja, porque no bajan de ese tronito, ¿no? Número 5, dice, no te quedes en la emoción. El 4 es céntrate en lo que depende de ti. Exacto, céntrate en lo que depende de ti. ¿Quién depende de mí? Pues depende de ti. Tú dependes de ti. No tienes por qué depender de las demás personas. Ajá, o sea, ¿qué quiere decir lo que depende de ti? Lo que tú puedas resolver, hazlo. Y empieza por ti. Ajá. Si yo me estoy dando cuenta que estoy teniendo actitudes negativas, pues tengo que hacerme cargo de esas actitudes, ¿no? No puedo ir por la vida diciendo, sufro por causa de fulanito, de sutano, de mengano, de perengano, no. Eso es lo que la sociedad te propone actualmente y eso es lo que hace que nosotros nos mantengamos en el no puedo. Ajá. Uh-huh. Oye, ¿por qué si tienes una relación insatisfactoria, pues no cierras el ciclo y no te vas? Es que es por mis hijos, es que es por mi familia, es que es porque tengo miedo, es que es porque me da ansiedad, es que es porque no quiero trabajar sola, es que es porque ¿qué voy a hacer después? O sea, estás buscando siempre depender de algo. Sí, estás dejando de hacerte responsable de ti mismo. Exactamente. Y entonces, curiosamente, nos seguimos victimizando. Así es. Cuando tú te sigues victimizando, no avanzas. Correcto. Número 5, no te centres en la emoción como un peligro a vigilar. Uh-huh. Es decir, me siento triste, me siento triste. Y todo el día pensando en que te sientes triste. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces es como yo le decía, a veces les digo a los pacientes, sobre todo a las personas que vienen a sesión de pareja, les digo, a ver, esto es una sesión de terapia de pareja, ¿sale? No es un buzón de quejas. Porque la gente cuando llega con el psicólogo, pues llega a acusarse mutuamente, ¿no? Es que él no levanta las toallas en el baño, doctor.
Ah, pero es que ya no me hace de comer. Y entonces eso me hace enojar. Y te mantienes en el enojo y en el enojo y en el enojo. Y digo, bueno, ok, si ya identificaron cuál es el problema, ¿por qué no lo solucionan? Y yo, ¿por qué? Que lo solucione ella. Ajá. Eso Sí, es es lo lo que te digo, nos hace falta empatía y muchas veces ni siquiera ese tipo de problemas lo platicas. No tienes el valor de tener esa plática incómoda con tu pareja. No, porque generalmente lo que ronda nuestra cabeza es que no queremos que la relación se termine, no queremos ser rechazados, no sabemos cómo resolver el problema, es ni siquiera sabemos distinguir qué es un verdadero problema y qué es un pequeño detalle, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, si el vato no recoge la toalla del baño es porque tiene malos hábitos. ¿Y quién tiene que hacerse cargo de modificar esos malos hábitos? El vato. Solucionado el problema. Pero si Así yo, es. asumo el rol de mamá siendo su esposa, es que ya te dije que a mí no me gusta que no levantes las toallas en el baño y cada vez que te bañas yo tengo que ir y levantarlas que no sé qué. O sea, ¿me explico? Estoy alimentando la parte ególatra del vato. ¿Para qué levanto la toalla si siempre hay alguien que la levante, no? Y como dices tú, no me hago responsable. Por eso hay cada vez más mujeres pidiendo pensión alimenticia. Y ¿No? justamente es el punto que sigue. Afronta las emociones inteligentemente. ¿Y qué significa inteligentemente para ti? Analiza la situación antes de actuar. Analizo el por qué él está dejando la toalla tirada antes de yo recogerla. Ok. Y entonces empezar y decirle, ¿sabes qué? A ver, vamos a tener esta conversación incómoda que tanto te digo. A ver, no soy tu gata, no soy tu criada, ¿no? Ujú. Mira, Y fíjate. uh-huh. Asumir las emociones inteligentemente significa saber el origen o lo que las provoca. ¿Qué me provoca o qué me genera o por qué me provoca o por qué me genera enojo, frustración, impotencia, rabia, ansiedad, angustia, tristeza? El que mi marido no levante la toalla. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es decir, Evaluar el por, desde dónde viene y por qué me de- está generando ese sentimiento. sí, ¿por qué me está generando conflicto? Cuando yo, por ejemplo, la respuesta inmediata es, a ver señor, a ver señora, este niño, por decirlo de alguna manera, este adulto, este hombre, no tiene el hábito del orden, la disciplina, ¿sale? Uh-huh. Creció como animalito, ahí donde se quitaba los chones, ahí los dejaba, total. ¿Por qué? Porque siempre hubo quien los levantara. ¿Usted tiene la culpa? No. Y tiene dos opciones. O renuncia a tratar de modificar una conducta que ya no puede modificar porque tiene que entrar a la voluntad del vato, ¿sí? O acepta que su vida va a ser así de aquí en adelante. Y lo único que le dice es, yo sé que tú estás acostumbrado a que se te levante todo lo que tiras como si fueras niño, pero aquí no es así. Punto. ¿Por qué lo hacemos así de corto? Porque se supone que estamos hablando con un adulto, ¿sale? O sea, Es, yo no me voy a meter. Es que seguramente tu mamá no te enseñó y no te dijo. No, o sea, eso es inútil. Ajá, eso es reforzarle lo que él piensa. Yo me voy a hacer más práctico y voy a decir,
Sé que estás acostumbrado a que se levante todo lo que tú tiras, pero aquí no es así. Punto. Y remato con esa frase. Estoy hablando con una persona adulta. Si tú no te comportas como adulto, pues ya no es mi bronca. Y aquí es donde entra un punto también importante que es el eterno chantaje emocional, ¿no? Es que tú me contestas así porque no te importo y bla, 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 bla. Y tú deberías ayudarme. ¿Yo? ¿Y tú deberías hacer yo? ¿Quién tiene el mal hábito? Tú. ¿Quién lo tiene que corregir? Tú. ¿Quién lo debe de evaluar? Tú. ¿Por qué yo tendría que hacerme cargo de algo que a ti te toca? Y eso no es falta de afecto, eso es objetividad. ¿Sí? Claro, claro. O sea, yo te quiero muchísimo. O sea, te adoro con toda mi alma. Pero yo no tengo problema con el orden que llevan mis cosas, ¿no? Cuando has visto tú que mis calzones están en tu cajón, nunca, ¿no? ¿Quién tiene la bronca? Tú. ¿Quién se hace cargo de ella? Tú. ¿Quién tiene que valorar? Creo que el último dice que entrena y Entrena y observa los resultados, hablando de la objetividad de la que nos estás diciendo. así es. Hay que observar precisamente nuestra evolución. O sea, muchas veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo superar circunstancias o situaciones adversas porque no tenemos esa calma para hacer estos pasos que tú nos propones aquí. Reconocer que nos lleva a tener emociones displacenteras. Y la serie de pasos que estamos nosotros ahorita meditando, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque vivimos en una vorágine de prisa que yo sinceramente como persona no entiendo. O sea, pero todo tiene que ser rápido y bien hecho. Y yo digo, bueno, ¿y para qué? ¿Para Es qué? como yo les comentaba desde el principio, nunca nos detenemos, en esta rapidez del mundo no nos detenemos a analizar lo que realmente está pasando, el Ya por qué, el por qué yo tuviese que aceptar y tener esa tolerancia y esa empatía con las demás personas. o sea, necesito esa tolerancia y esa empatía con las demás personas de entrada por salud mental, porque no puedo ir por la vida peleándome con el mundo. Así es. ¿No? Y la otra razón es para mi propia tranquilidad, para mi paz interior, para mi crecimiento. Hay mucha gente que viene aquí a terapia a quejarse de que no tiene espacio para ella misma, que no sabe qué hacer con la familia que tiene ni con las circunstancias que vive, como que ya perdió el sentido de su existencia. Y entonces yo en ocasiones les digo, lo que yo haría sería como cuando tú te equivocas mucho y utilizas tanto la goma que llega el momento en que se rompe la hoja de tu cuaderno. ¿Y qué haces cuando se rompe la hoja de tu cuaderno? Pues generalmente lo que hacíamos cuando íbamos a la primaria y se nos rompía la hoja sería terminar de romperla y arrancarla y empezar otra nueva, ¿no? Sí. Y eso a veces aplica en la vida. O sea, si llegas a un nivel de insatisfacción profundísimo, en donde nada te llena, pues quiere decir que por más que justificaste las cosas que hiciste, pensaste o actuaste, ya no te funciona ese modo de vida, lo tienes que cambiar. Y muchas veces nosotros tenemos que arrancar la hoja. ¿Y qué significa arrancar la hoja? Pues dejar personas, dejar situaciones, dejar circunstancias, dejar instituciones, dejar hábitos. O sea, cada uno de nosotros tendría que analizar y tendría que meditar qué es lo que yo tengo que dejar para ser feliz. Y cuando nos resistimos a eso, volvemos al punto. No nos gusta que nos digan, no funcionó, fíjate. ¿Sí?
O sea, no, así como lo pensabas, no funcionó. Así como lo querías, no funciona. Así como lo esperabas, no te llega. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Sí, Entonces es como decir, a ver, si todo me indica en la vida, no, pues no tengo la pareja ideal. Es natural, no somos perfectos. No, pues es que el trabajo que tengo no me gusta. Puede ser. ¿En qué otra cosa puedes trabajar? No, pues es que fíjate que la familia que tengo no es la que esperaba. Pero tienes que convivir con ellos, con tu familia, y los tienes que aceptar. ¿En qué sentido los tienes que aceptar? Respetarlos, ser paciente, tolerante, empático, concentrarte. Algo que yo platicaba con una persona en la mañana es, este, me preguntaba, oye, ¿tú por qué admiras mucho a Celina Quintanilla? Y yo le decía, porque ella tiene una cualidad que yo no tengo. Y me dice, ¿cuál? Ella no criticaba a nadie, o por lo menos esa era la imagen que ella proyectaba, ¿no? O sea, llegaba una entrevista, le hacía un reportero una entrevista y le hablaba a otro artista, de otro artista, y ella decía, por ejemplo, no sé, de Thalía, ¿no? Oye, Celina, dicen que Thalía y tú son muy parecidas. Ah, pues puede ser porque las dos cantamos y las dos somos bonitas y las dos. Ella se concentraba en algo positivo de la persona. Y le digo, y eso es lo que nos hace falta como sociedad, para tener salud. O sea, estamos al límite de negatividad, de enfermedad, de cerrazón, de ansiedad, de angustia. Y todos lo decimos. Pero qué tanto, como, como yo le decía a la persona, qué tanto nosotros trabajamos para modificar esa realidad que no nos gusta. Primero la tenemos que aceptar. Es cierto, estamos viviendo una realidad en donde hace falta la salud mental. Segundo paso, ¿qué estoy haciendo yo desde mi trinchera para promover la salud mental, la empatía, el amor al prójimo, la tolerancia, la paciencia? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo no necesito ser gran conferencista para dar un buen ejemplo, que es lo que generalmente esperan, ¿no? Dicen las personas a veces, vamos a cuidar el medio ambiente y no riegan ni sus plantas. Sí, 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 me explico. sí, Entonces, eso es ser asertivo en lo que dices con lo asertivo y congruente. exacto, exacto, porque aquí la cuestión es algo que tenemos como defecto en la sociedad es la doble moral. Otra actitud, otro mal hábito, ¿no? Ujú. Que decimos una cosa, condenamos una cosa y la terminamos haciendo nosotros, ¿no? No, es que está muy mal la corrupción. Señor Manuel, lo tengo que llevar al corralón porque pues resulta que se pasó usted un alto y necesito infraccionarlo y llevarme el coche. ¿Qué pasó, jefe? ¿De cuánto hablamos? ¿Sí me explico? Y son realidades que supuestamente la gente ya asumió, ya aceptó que no se pueden cambiar. Claro que se pueden cambiar, dándonos cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo para favorecerlo? ¿Y qué tenemos que hacer para modificarlo? Empezando desde nuestra persona. Sí, claro. Por eso Es les el, decía al principio, la aceptación es empezar con nosotros mismos, desde nosotros mismos, para poder después aceptar a las demás personas, aceptar que la realidad que estoy viviendo no es una realidad que me imagino, una realidad de cuentos de hadas, sino que tengo que aceptar la realidad no para es como poder yo quisiera
Y muchos de nosotros como seres humanos vivimos una realidad que no quisiéramos. Ujú. Pero es parte de la vida, fíjate, dice aquí tu concepto que es muy bonito, a mí me gusta. Es hacer las paces con tu realidad. Entonces tú tienes que empezar a analizar como persona qué parte de tu realidad te cuesta más trabajo aceptar. Empezando por tu persona. ¿Cuáles son los defectos, las carencias, este, esas partes grises, oscuras que te cuesta mucho trabajo aceptar, que no asumes como parte tuya? Este, como tú me preguntabas hace ratito, ¿no? Y me gustó cómo empezaste la pregunta porque tú me decías, tú siempre has dicho que tú eres muy intolerante. ¿Y qué significa que yo reconozca ese defecto que yo tengo en mi persona? Pues que lo estoy aceptando, Aceptar. claro, como parte de mi persona. O sea, no te voy a vender una imagen de un Francisco que no existe. Entonces, me gustó a mí el modo de la pregunta. ¿Por qué razón? Porque si tú no tienes conflicto con mi intolerancia, pues quiere decir que también ya me aceptaste, ¿no? Correcto. Hubiera sido diferente que tú me hubieras dicho, es que yo no entiendo por qué tú eres intolerante. Tú deberías. ¿Sí? Además que ahí estaríamos practicando la resiliencia y no la resistencia a los cambios. Exacto. Y luego dice, comprender que todo tiene un sentido. Hasta los defectos, si nosotros los capitalizamos de manera correcta, nos ayudan a crecer. Saludos a Chavita que anda por aquí, no sé si ya se fue, pero aquí anda. ¿Sí? Este, nos ayudan a crecer. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú eres una persona muy iracunda, esa ira que tú tienes la puedes canalizar a través de la disciplina y de la constancia y a lo mejor desarrollar una que otra habilidad artística, física, mental, emocional, partiendo de tu coraje. Ajá. Entonces, todo depende de cómo Sí. interpretes lo que tienes. Fíjate que ahorita me hiciste recordar cuando jugaba fútbol. En una ocasión íbamos perdiendo y el entrenador en el medio tiempo me dice a mí porque vio mi cara de frustración, de ira, de enojo, porque pues quizás no era para que fuésemos perdiendo, Uh-huh. pero me dice, todo ese enojo que traes ahorita, toda esa rabia que traes, necesito que vayas y lo saques ahí adentro en el campo y que entregues lo mejor de ti y que des lo mejor de ti. No recuerdo si ganamos o perdimos, pero me enseñó una, a tener esa tolerancia a la frustración y dos, a sacar esa frustración en un juego, Así es. ¿no? A canalizarlo de forma sana, ¿sí? Porque todos podemos llegar nosotros, que nos duela, que nos digan que no a alguna cosa. Pero cuando nosotros lo canalizamos de manera sana, es como cuando yo a veces, a mí me tocó la experiencia que no es muy grata de tener que terminar con alguien. Y no es grata porque cuando estás enfrente, o sea, yo les decía a los compañeros psicólogos, es que teóricamente es bien fácil hablar, ¿no? No, pues haces esto y haces aquello y que no sé qué, y si lo acepta, pues chido, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando tienes a la persona delante y te das cuenta que siente afecto por ti y te das cuenta que se formó una esperanza y te das cuenta que tú vas a llegar y vas a romper esa esperanza, no es fácil hacerlo. Y entonces, cuando yo llegué con la persona y le dije, ¿sabes qué? Este, pues, pues como que este asunto no funciona, este, pues yo creo que mejor aquí lo dejamos. No fue fácil hacerlo. Entonces muchas veces nosotros,
cuando no nos ponemos en el centro de nuestra vida, cuando no nos dejamos fluir a los cambios, cuando no tenemos un compromiso con nosotros mismos, es difícil decir no y es difícil recibir un no. Sí, Claro, también. y esto aplica para todas nuestras facetas de la vida, como lo Sí, decíamos claro. desde un principio. Así Y es. aquí Salvador también nos dice, también aplica para canalizarla por medio de la lectura, nos lo dice en forma de pregunta. Y yo te diría sí, porque de alguna otra forma también la lectura te ayuda a centrarte en ti mismo, te, te libera, te da un escaparate, te, te tranquiliza esas ideas que traes en la mente. O sea, la lectura te cambia el chip de entrada, ¿no? Ujú. O sea, yo creo si una persona se pone a leer, no sé cómo él lea, y me refiero a si crea un ambiente, si busca un espacio en silencio, o si le da lo mismo leer en la combi que en el bosquecito, pues mis respetos, ¿no? Pero de entrada, pues la lectura lo que hace es irte modificando el chip. Incrementa tu vocabulario y cuando incrementa tu vocabulario también incrementa tu facilidad para la expresión, porque entonces encuentras las palabras correctas y sabes su significado y sabes qué sentido tienen y entonces ya te es más fácil poder expresar de manera más clara una idea. Por eso es bueno leer. Y como mexicanos pues no tenemos esa costumbre de leer. Es algo muy triste. Yo, por ejemplo, como persona me la paso leyendo todo el día, ¿no? Porque me encanta leer y es una herencia que me dejó mi santa madre. Pero independientemente de eso, yo pienso que la lectura es lo mejor que tú puedes hacer porque te da otros beneficios, como por ejemplo, rompe con tu ignorancia, rompe con tus prejuicios, incrementa tu conocimiento, incrementa tu nivel de seguridad, porque cuando sabes hablar de algo, cuando conoces del tema, no titubeas, no vacilas, y eso se debe a la lectura. Entonces, canalizar la energía por medio de la lectura es algo mucho, muy positivo, porque también refuerza tu autoestima, tu autoconcepto, y tu nivel de pensamiento también cambia. Te da muchas cosas bonitas. Ok, Francisco, ya para ir concluyendo este tema, ¿qué nos podrías decir a las personas que nos cuesta trabajo el aceptar? Ya nos diste muchos tips, ya hablamos algunas formas de cómo hacerlo, pero tú qué le dirías a la persona que está en esta situación, cómo empezar a hacerlo. Si realmente yo ya quiero que se acabe, realmente quiero que cambiar, realmente quiero salir de ese hoyo en el que estoy, ¿qué le dirías? Para aceptar lo grande hay que aceptar lo pequeño. Si no aceptas los pequeños detalles que tiene la vida, tampoco vas a aceptar los grandes problemas que tiene la vida. Entonces mi consejo sería, cuando tú tengas un pequeño problema, como por ejemplo, estoy en mi casa y resulta que voy a sacar mis cubiertos de plata, ¿no? Si es que tienes cubiertos de plata. Pero el asunto es, voy a sacar mis cubiertos de plata y no los encuentras en ese momento y tienes visita. ¿Qué haríamos ahí? Para aceptar que no tenemos los cubiertos, que no pasa nada, que que pues ni modo la visita tendrá que utilizar cubiertos de peltre, ¿no? O de plástico. O de plástico. Aquí la cuestión es, si yo acepto esa pequeña circunstancia, me estoy capacitando para aceptar los grandes retos de la vida. Mi entrenamiento empieza desde cómo reacciono yo con los pequeños detalles que la vida me presenta y de los cuales yo no tengo control. Por eso decía el Señor,
Jesucristo. El que es fiel en lo pequeño, también en lo que es grande va a ser fiel. ¿Y esto qué quiere decir? Si tú trabajas tu aceptación desde lo que es pequeño, pequeños detalles que surgen en tu casa, por ejemplo, el niño no llevó el suéter a la escuela. Ay. Si empiezas a hervir como si fueras tetera, no estás aceptando. ¿Qué significa aceptar? La responsabilidad de llevar el suéter es del niño, no es mía. Mi responsabilidad es dejarle su uniforme limpio. ¿Vale? ¿Quién se tiene que hacer cargo de llevar el suéter a la escuela? El niño. ¿Qué tengo yo que hacer como adulto? Oye, Jorgito, oye, Manuelito, oye, Manuel. Un día de tantos que se te olvide el suéter no te van a dejar entrar a la escuela, ¿eh? Ahí te encargo. Se acabó mi punto. ¿Sí? O sea, empieza a practicar con esas pequeñas cosas que a veces salen de tu control en tu propia casa y que te generan conflicto. Una vez que domines esas, ya vas a dominar lo más grande. Sí, fíjate que nos diste un gran ejemplo del punto número 7, que es entrena y observa los resultados. Entrenar con esas pequeñas cosas, como bien nos decías, empezar a tener esa tolerancia con las cosas pequeñas que nos suceden en la vida. Ir Así, entrenando poco a poco. claro. Porque ya algo a lo que nosotros tenemos que renunciar es a tener control absoluto sobre todas las cosas. No podemos ni tenemos que hacerlo. Así es, Francisco. Se te apagó el micrófono. Entonces aquí la cuestión es que cuando nosotros vamos revisando de qué está lleno nuestro interior, o sea, porque nos hacen pensar que una persona responsable pues no comete errores, una persona responsable lo soluciona todo, una persona responsable pues no tiene miedo, una persona responsable tiene respuesta para todo. ¿Sí me explico? Sí, Y claro. entonces, y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona pues no tiene respuesta para todo, tiene mucho miedo, no sabe qué hacer, pues no acepta esa parte de su interior? La niega, no la trabaja y entonces, como no la trabaja porque no la quiere ver, pues el interior es como una bolita de nieve, ¿no? Si sería un pequeño temor, pues se convierte en una gran ansiedad. Si sería una pequeña ansiedad, se convierte en una depresión. Si es una pequeña tristeza, se convierte en una psicosis. O sea, porque no lo enfrentas, no lo aceptas. Es como, fíjate, ayer estaba viendo un video del cantante Juan Gabriel, ¿no? En donde en la entrevista que le estaban haciendo le preguntaban, oye, cuando tú estuviste en el internado, cuando eras niño, porque tu mamá te abandonó, ¿cómo te sentías? Y cuando él contesta, le dice al reportero, punto número uno, mi mamá no me abandonó. Mi mamá me resguardó, no podía cuidarme, entonces me llevó a un lugar donde ella sabía que yo iba a estar bien y donde yo iba a estudiar, iba a crecer y me iban a dar todo lo que ella no podía darme. No me abandonó. Y yo dije, wow. Yo también digo, wow, la forma en cómo ves las cosas. O sea, tienes dos opciones, lo que decías hace rato. O ves la vida en ese sentido de que me abandonó, o ves la vida de forma positiva, sintiendo que te resguardó porque fue lo mejor para ti en ese Claro, momento. además él reconoció que no podía, entonces él aceptó su realidad. O sea, ¿cuál era su realidad de niño? Sí me duele no estar con mi jefa,
pero en este momento tengo que aprovechar lo que me están dando aquí, ¿no? Claro, pero aparte ahí vale la pena resaltar lo siguiente, o sea, aceptas tu realidad de forma positiva o negativa. Eso ya depende de cada quien. Porque tienes de las dos, o sea, puedes aceptarla como que te abandonó, ya la aceptaste también, pero puedes aceptarla de la manera en que te resguardó, que vio lo mejor para ti, Es que incluso en esos momentos. así es que esa es precisamente la capacidad de los seres humanos. En psicología se llama sublimar. Ajá. Sublimar es la capacidad de transformar un hecho adverso, innegablemente adverso, en algo positivo. Esto no significa que el cantante no reconociera la falta de la presencia de su mamá, no la extrañara, no la necesitara. Claro que sí, pero él se enfocó en algo mucho más grande que su carencia. Y entonces eso le ayudó a mantenerse fuerte, a hacerse creativo y ahora a ser lo que era, ¿no? Por eso cuando el reportero le enfatiza, a ver, ¿cómo te sentiste cuando tu mamá te abandonó y cuando te dejó en el orfanatorio y te abandonó? ¿En qué pensabas? Y lo repitió como 3 veces, ¿no? Hasta que cansó a este señor y le dice, no, es que mi mamá no me abandonó. Porque ¿qué significa abandonar? Pues yo salgo a la calle y dejo al niño donde sea, ¿no? Claro. Entonces, Hay otro ejemplo muy corto y muy práctico también, para el hecho de aceptar. Esta persona o estas dos personas eran dos niños, eran dos hijos de un matrimonio. El matrimonio, pues fallece la mamá, el papá era alcohólico y pues de alguna otra forma estos dos niños aceptan su realidad, pero de manera distinta. Uno de ellos decide ser alcohólico, se sigue con los pasos del papá, y el otro transforma su vida y toma esos hechos que le sucedieron precisamente de una forma positiva. El otro niño resultó ser un gran empresario, entonces los dos vivieron la misma realidad, pero uno lo aceptó de diferente manera. claro. Uh-huh. Es más, yo podría decirte que solamente uno lo aceptó, ¿no? Sí, Y el otro la rechazó, más bien. La rechazó a través de los vicios. Entonces, claro. entonces aquí la cuestión es, cuando a ti te toque vivir una realidad adversa, como sucede, como yo le explicaba a Galletita, yo le explicaba esos dos ejemplos del asunto de mi amigo y su partida y el asunto de mi mamá y su partida. Las dos son pérdidas. En la primera me costó más trabajo porque no acepté la circunstancia al principio. Y en la segunda me costó menos trabajo porque acepté la circunstancia desde el principio. O sea, dos actitudes que cambian la realidad de una persona completamente. Y la circunstancia es la misma. Entonces, cuando nosotros pensemos en las situaciones que nos ha tocado vivir, pensemos también en con qué actitud nosotros las afrontamos. Porque fíjate, eso me hace recordar que hace un tiempo me decía una persona, oye, ¿y cómo se vive un duelo sanamente? Y yo le decía, pues mira, de manera práctica te voy a decir, hay momentos en que sientes que no encajas en ningún sitio, bueno, pues dejas que esa emoción fluya en tu interior de forma dosificada. ¿Qué quiere decir? Pues me voy a sentir víctima 10 minutos. Pasan esos 10 minutos y la vida sigue. Porque entiendo que debo darle cabida a mi estado emocional, pero no debo dominarme por ese estado emocional. Esa es la enorme diferencia, ¿no?
Ujú. Entonces yo, a veces cuando platicaba yo con las fotos de mi mamá, yo le decía, mamá, tengo ganas de llorarte 10 minutos, 15 minutos, va, voy a verme generoso, ¿no? Y lloraba los 15 minutos. Sale, jefa, ahí nos vemos, voy a trabajar. Estás ejercitando el dominio de ti mismo cuando tú empiezas a dosificar tu realidad como si fuera un pastel. Ajá. Tú te indigestas con tu realidad porque todo lo quieres resolver, todo lo quieres entender, todo lo quieres sentir, todo lo quieres hacer al mismo tiempo. Por eso te indigestas emocionalmente, ¿no? Quieres resolver los problemas de tus hijos, los propios, los de tu marido, los de tu familia, los de tu hermana, los del vecino. Quieres trabajar en 10 trabajos al mismo tiempo, porque dices que el dinero te hace falta y ya evaluaste si verdaderamente te hace falta. ¿En qué sentido? Ah, pues es que tengo una casa en obra negra. Ah, ok, pero tienes casa. Sí. Y es imprescindible que hagas el aplanado en este momento. Es decir, imprescindible quiere decir que no puedes esperar. No. Ah, bueno, se desecha el punto. Sí, sí nos damos cuenta. Sí, claro, lo que le decías a Karen hace ratito. Primero debes de estar bien tú. Claro. Entonces, el consejo final es, ustedes como personas, y yo, y Manuelito, y cualquier amigo que nos esté oyendo, tienen que ser el centro de su vida emocional. Y nada ni nadie puede ocupar ese lugar. Porque cuando nosotros le damos el lugar que nos corresponde a otra persona, a otra circunstancia, a un trabajo, a un problema, es cuando nosotros perdemos el equilibrio. Le estás entregando la responsabilidad a otra cosa o a otra persona. Así es. Entonces no me sorprende que muchas veces nosotros terminemos lastimados con personas que no nos, que no nos aprecian como nosotros nos deberíamos de apreciar. ¿Sí? Porque Sí, pues si de ellas mismas no se hacen cargo, pues mucho menos de nosotros. O es sea, correcto. es cuestión simplemente de sentido común, ¿no? Pero el consejo es ese. El centro de tu vida emocional eres tú. Fuera de ti, nada. Pues muy bien, muy bien. Muy claro me quedó también a mí, Francisco. Te agradezco nuevamente el estar un viernes más aquí compartiéndonos tu tiempo, tus consejos y tu sabiduría en estos temas. Al contrario, a mí me pareció un tema muy bonito. Pudimos profundizar en muchas cosas que espero que la gente se dé tiempo de ir meditando poco a poco. Cada programa es como un pastel que se come a rebanadas y lentamente, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto, siempre me da mucho gusto estar con ustedes y espero que me tengan la paciencia para seguir con ustedes el tiempo que ustedes quieran. Claro que sí, te agradezco también y gracias también a todos los que se quedaron hasta este momento. Gracias por estarnos apoyando, por darse el tiempo de escucharnos también. Y les recuerdo que este y todos los programas anteriores están en Idealmente Radio, en YouTube y Facebook. Francisco, si alguien te quiere contactar para pedir soporte, ayuda, ¿dónde lo pueden hacer? Ok. Si es por medio de esta cuenta de TikTok, primero me buscan como Francisco GC, me agregan, me siguen, lo sigo y entonces me mandan mensajito y nos ponemos de acuerdo vía telefónica, ¿no? Si es por vía Facebook, lo mismo, a través del Messenger, me encuentran igual como Francisco GC, entre paréntesis, Paco, con la misma fotografía, para que igual me manden solicitud, nos ponemos de acuerdo y
y bueno, les damos la asesoría psicológica para cualquier persona que quiera contactarse conmigo, y si ya lo quieren hacer vía telefónica, pues a través del mensajito intercambiamos los números y nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Va que va. Pues me parece perfecto. Nuevamente les agradezco por haberse quedado hasta aquí. Y recordándoles que el siguiente viernes tendremos live con el nutriólogo. Así que muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos. Que descansen y tengan muy buena noche. Igualmente, gracias a Chavita que nos estuvo siguiendo hasta esta hora. Un abrazo enormísimo. Muchísimas gracias.